Siguiendo con la segunda parte de este módulo, vamos a ver la epidemiología y las consecuencias de los eventos adversos. Esta diapositiva es una diapositiva de un trabajo de un superintendente de salud de hace un par de años atrás, pero que siempre me ha gustado mucho debido a que gráficamente muestra que en medicina causamos mucha muerte, incluso más que el VIH, que fue tan temido en sus años de inicio, más que los accidentes de trabajo, más que las muertes por tráfico, que son habitualmente lo que sale en los noticieros, que son horribles y tremendas para todas las familias, porque obviamente son de un minuto a otro, y los accidentes de aviación, que también cuando pasa alguno de ellos, son todas las personas que van en el avión y habitualmente existe muy poca posibilidad de haber sobrevivientes. Pero pese a todo eso, nosotros producimos con nuestros errores, que es un reporte del año 2000, muchas más muertes de lo que se producen en todas estas otras áreas. Por lo tanto, también en este mismo, la Joint Commission también en este mismo enfoque estableció cuáles eran los eventos centinelas más frecuentes, ¿ya? Y se da en general a lo que siempre el error que provoca más daño, que tiene que ver con la cirugía, obviamente el sitio equivocado, los retrasos de los tratamientos, las complicaciones perioperatorias, los cuerpos extraños, los suicidios, nombran ellos las caídas que a veces uno minoriza, los errores de medicación, que curiosamente es un evento centinela bibliográficamente internacional y no está considerado en la ley chilena. Asalto, violación y homicidio lo tienen ellos también establecido. La muerte o lesión grave perinatal y las lesiones o muertes de paciente inmovilizado. Acá hay unos estudios también de incidencia de eventos adversos en los hospitales que tiene que ver con el número de pacientes y con los porcentajes de los eventos adversos. También tienen incidencia de atención primaria. Obviamente en la atención primaria hay una incidencia en algunas menor, ¿ya? Pero también en otros hay una alta incidencia en la atención primaria. La atención primaria no está exenta de tener eventos adversos. Hay un estudio chileno en eventos adversos en el Hospital Padre Hurtado que estableció que los pacientes, que estos tipos de eventos adversos eran infecciones nosocomiales, que son las infecciones intrahospitalarias o infecciones asociadas a la atención de salud actualmente, relacionadas con la medicación, relacionadas con procesos invasivos, asociados a procesos anestésicos, relacionados con la cirugía. Ya se repite más o menos lo que vio la Joint Commission. Acá hay varias diapositivas que hablan de este estudio que hizo el Hospital Alberto Hurtado, ¿ya? Acá es importante reconocer que el 95% de los errores son cometidos por personal bien entrenado. Porque uno dirá, no, es que eran puros alumnos en práctica. No. 2/3 de los objetos extraños corresponden a gasas, cuando habla de cuerpo extraño. La mayoría de ellas incluso dejadas durante las cirugías, ¿ya? Entonces acá es importante, y hay algunos procesos que son muy importantes, como por ejemplo la aplicación de la pausa quirúrgica. Incluso es una de las grandes campañas que ha establecido la Organización Mundial de la Salud para poder evitar, estadísticamente son los errores que más se están dando. Entonces, y se dejan obviamente en abdomen y pelvis, que son los órganos que además permiten que se queden cuerpos extraños, olvidados. Pero sabemos que hay procesos que evitan y que evitan o minorizan la posibilidad de que esto ocurra. Esta publicación del año 2000, hace ya 17 años, decía que el errar es humano, que entre un 2,9 y un 13,6% de eventos adversos se producían. Ahora, todos ellos eran evitables. Ese es el problema. No estamos hablando de cosas que no se podían evitar.
los eventos adversos eran todos evitables. La implicancia de los eventos adversos tiene que ver con que uno puede analizarlo, estos errores, ¿ya? De diferentes áreas. Tienen que ver con la acción, con el tipo de error, si se siguieron las reglas o no se siguieron. Pero más que nada, el evento adverso cuando se produce es cuando hubieron fallos tanto humanos como del sistema, y este modelo de queso suizo ampliamente también difundido tiene que ver con que todas las defensas que teníamos se alinearon y el proceso se prestó incluso para que el daño se ejecutara. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un evento adverso, habitualmente no es una persona el responsable, no es un punto del proceso, es una congruencia de todos los participantes. Acá también están establecidas las definiciones de evento adverso y evento centinela, están utilizadas las de la ley 20.584, ¿ya? Es importante tener en claro, sí, que se establece, y la misma ley establece un proceso, un procedimiento de reporte. Pero si el reporte va a ser punitivo o el reporte va a lograr que se presione a la institución, se le establezcan sanciones y se le castigue, no van a lograr jamás que los reportes sean reales, que sirvan y que sean oportunos. ¿Por qué? Porque va a haber una subnotificación, porque va a haber miedo por parte de los profesionales y del personal de notificar, y va a ser preferible no notificar los errores. Por eso que es tan importante incluso notificar hasta los incidentes, porque está establecido que en la medida en que yo notifico más incidentes, puedo lograr un beneficio, puedo evitar un daño mayor que se podría dar eventualmente. Acá hay una diapositiva que explica ya lo que hemos dicho y que consolida la función de la gestión del riesgo, de la prevención de eventos adversos, y que hay algunos pacientes a los que no podemos ayudar. Y eso va a pasar. Hay algunos pacientes que incluso llegan ya en estado terminal y que no se les puede ayudar o la ayuda es mínima. Pero no hay ningún paciente al que no podamos dañar. El costo de los errores y de los eventos adversos. Acá hay unas publicaciones también que también son de un superintendente de salud, en donde de acuerdo a los errores fue estableciendo los procesos de seguridad que se relacionan con nuestra pauta de acreditación. Los procesos de identificación de paciente para no equivocarse de paciente ni menos de cadáver. Imagínense entregarles una persona fallecida y decirle a una familia que su pariente falleció y no era la persona. Ya la prevención de eventos asociados a procesos quirúrgicos no se pueden andar sacando órganos equivocadamente, no hay forma de volver a instalarlos. La priorización y la atención de emergencia, los procedimientos para proveer atención inmediata, la prevención de eventos adversos asociados a los errores de medicación. En general, además, los errores cuestan mucho dinero, y aquí está dado en dólares lo que gasta la infección asociada a la atención. Incluso en Estados Unidos corresponde al 4% del presupuesto total para la salud. Son muchos millones de dólares los que se gastan cuando se producen errores, ¿ya? Y a Latinoamérica se entrevistó a 2.080 pacientes y la prevalencia de eventos adversos fue entre el 5,6 y el 73% de ellos, y muchos de ellos estaban relacionados con la medicación. El error de medicación es uno de los errores o uno de los eventos adversos emblemáticos, ¿ya? Y aquí hay una muy buena estadística que tiene que ver con que 42,7 millones de eventos adversos, que representan 23 millones de años de vida perdidos por discapacidad. Creo que esos números dejan claro por qué tiene que hacerse una gestión del riesgo, establecerse un procedimiento de notificación de reporte de evento adverso
y prácticas clínicas seguras, ¿ya? Las prácticas clínicas seguras son conceptos que obviamente nacen como una mejora continua después de analizar y determinar los eventos adversos o un proceso. Uno quiere establecer prácticas de clínica segura. Y aquí hay muchos conceptos y uno tiene que ver con este concepto de aplicar varias actividades, ejecutar con varias actividades que nos permitan asegurar una práctica segura. El concepto de Care Bundle, que tiene que ver con paquetes de medidas, ¿ya? No una sola, no solo, por ejemplo, voy a realizar una técnica segura basada solo en el lavado de manos. No. Los paquetes en general tienen entre 3 a 5 elementos en donde, de acuerdo al conocimiento científico, de acuerdo a la base científica, de acuerdo a estudios randomizados, etcétera, se ha establecido que se potencian en conjunto estas medidas para dar una práctica de clínica segura. Y dentro de ellas hay muchas, por ejemplo, la instalación de una vía venosa periférica, desde comprobar si la vía se requiere hasta retirar la vía venosa cuando hay extravasación e inflamación, comprobar que las fijaciones estén intactas, retirar la vía si lleva más de 72 horas, realizar higiene de manos antes y después de todos los procedimientos. Todas esas son medidas, el paquete de medidas instaladas para el manejo de la vía venosa, para evitar obviamente infecciones, etcétera, ¿ya? Hay paquetes para la ventilación mecánica. En la bibliografía están establecidos paquetes para varios procedimientos. En conjunto, estos paquetes van a lograr una práctica clínica segura. También un concepto ampliamente ya difundido, que es la medicina basada en la evidencia, ¿ya? Que tiene que ver con que en este Errores Humanos, que es la publicación del 2000, se estableció varios errores, tanto en el diagnóstico, en el tratamiento, en la prevención, ya fallas en la comunicación, se hablaba errores de los diagnósticos, de los test que se habían indicado o no indicado, ya. Entonces, la medicina basada en la evidencia habla, por ejemplo, que el error de medicación es uno de los errores y de los eventos adversos que más habitual y que provoca también mayor daño. Y que tiene actualmente todo un estudio para determinar y para implementarlo para que sea un procedimiento que no produzca daño o el daño mínimo, ¿ya? En general, los errores en la medicación habitual son altamente prevenibles. Obviamente que existen ya errores estratificados en base a los errores de medicación. ¿Cómo uno puede determinar cuáles son los errores por medicación? Existe bibliografía donde habla cuáles son incluso con qué tipo de medicamentos se produce más errores, en qué tipo de paciente, cuáles son las gravedades, ¿ya? Hay bastante información para poder establecer cuáles son las medidas que vamos a tomar para evitar los errores de administración de fármacos, que son uno de los más clásicos. Existe incluso una clasificación en donde en España utilizan cuáles son los tipos de errores. Entonces hablan del medicamento erróneo, de la omisión de dosis o de medicamento, de las dosis incorrectas, de la frecuencia de administración errónea, forma farmacéutica errónea, error de preparación, manipulación y acondicionamiento. No tiene que ver solo con la administración, tiene que ver con los errores de medicación, la técnica de administración, vía, velocidad, hora, paciente equivocado, la duración del tratamiento incorrecta, monitorización del tratamiento insuficiente, medicamento deteriorado, falta de cumplimiento por el paciente. O sea, hay todo un detalle de cuáles son las clasificaciones de los tipos de errores. Hay una técnica en donde se busca, hay una clasificación de medicamentos, ¿ya?
en donde se busca si se ha usado determinados medicamentos, ya como los que están acá en la diapositiva. Por ejemplo, si se ha usado vitamina K, flumacenil, droperidol, porque el uso de estos medicamentos indica que ha habido un evento adverso. Por ejemplo, si se usa naloxona es porque hubo una sobresedación con narcóticos. Si usa un droperidol, náusea o vómito causada por alguna droga. Con flumacenil, una sobremedicación con benzodiazepinas. Si hubo una elevación de la creatinina sérica, obviamente que no es secundaria a las patologías, puede ser secundaria a los medicamentos. Obviamente, si hay un coprocultivo, por ejemplo, en la revisión de la ficha positivo para Clostridium difficile, hay un tratamiento con antibióticos. Incluso busca concentraciones de medicamentos, erupción cutánea. El paciente define o describe una erupción cutánea y una evaluación que describe una erupción cutánea y podría ser secundaria a un medicamento. Por lo tanto, se buscan todos estos indicios que llaman en las fichas y de esa forma se pesquisan los eventos adversos asociados a la medicación. También se puede usar para la gestión, para determinar estos eventos adversos, para determinar errores, para determinar el riesgo, la matriz de riesgo. Y esta matriz de riesgo va a establecer, de acuerdo a la probabilidad, de acuerdo a la gravedad, el valor del riesgo. Y en base a esta matriz, uno puede establecer cuáles son los riesgos mayores que tiene, los que son inminentes, sobre los que debe trabajar y establecer estas actividades que van a ser evaluadas en forma continua. ¿Ya? Una organización, finalmente, para terminar con este módulo, vamos a concretar en lo que es una organización altamente confiable. Y una organización altamente confiable es aquella que tiene una cultura de seguridad, donde ha establecido una estructura de seguridad basada en estos sistemas de gestión de la calidad y gestión de la seguridad que tenemos, en donde va a establecer un sistema de notificación, donde va a informar y analizar y con ello va a lograr un aprendizaje. Si lo ven, esta cultura de seguridad tiene que ver también con la cultura de la calidad. Recordemos que la seguridad es una dimensión de la calidad. En la medida en que tenemos establecido una cultura de seguridad con sistemas de notificación, de monitorización, de reporte de eventos adversos, con a lo mejor establecidas medidas de seguridad, tenemos medicina basada en la evidencia, aplicación de paquetes de medidas. Todo eso nos hace tener una cultura de seguridad que es una de las dimensiones de la calidad. La organización altamente confiable es aquella organización que se está evaluando constantemente para poder mejorar, para poder minimizar sus riesgos, para entregar atención de calidad. Tenemos que siempre saber qué pasó para poder llegar a establecer actividad de mejora continua y así vamos a evitar que se repita. De esa forma, la política de seguridad debe buscar siempre que los profesionales de la salud desarrollen un comportamiento seguro deseado. Incluso cuando hay un evento adverso, siempre se habla de la víctima, que es el paciente, pero también se habla de las segundas víctimas. Y las segundas víctimas es el profesional que está incluido, él o los profesionales que a veces están incluidos directamente en el evento adverso. Pero cuando uno lo analiza, se da cuenta que pese que hay una persona que a lo mejor administró en vez de 7 unidades de insulina 70, hay muchos factores que llegan y que no dependen solo de esa persona y que provocan ese evento adverso. Y son esos sobre los que se debe tratar. ¿Ya? También incluye la teoría que se debe tratar a esta persona, porque ese profesional que colocó en vez de 7 unidades de insulina 70 se vuelve también una víctima de este error, es una segunda víctima. Y la evaluación que se debe hacer de esto y las actividades de mejora no deben ser nunca punitivas, siempre deben ser en pro de mejorar el proceso y de que no se vuelva a repetir. Por lo tanto, siempre además se debe establecer en los profesionales que deben ser los expertos quienes realicen las actividades. Se debe confiar cada vez menos en la memoria. Se debe gestionar un riesgo de cada actividad. Se debe alertar sin miedo sobre el error
compartir los aprendizajes, ante las dudas siempre pedir ayuda, adhesionarse a las guías de prácticas clínicas, adhesionarse a las guías de procedimientos de enfermería, adhesionarse a las listas de chequeo que verifican la adherencia a las prácticas seguras. Esta podría ser incluso una medida de paquetes a implementar para poder establecer una cultura de seguridad en el desarrollo profesional. Y para terminar, se debe fomentar la cultura del reporte de eventos adversos, ¿ya? Como les contaba, de cada 300 incidentes que se reportan, 30 se convierten en eventos adversos leves o moderados y uno se podría haber convertido en evento grave o centinela, y por lo tanto si los reportamos estamos evitando 30 eventos adversos y un centinela, que podría ser la muerte incluso de un paciente. Por lo tanto, el reporte de eventos adversos bien establecido y cumplido por todo el personal nos ayuda a evitar los eventos adversos y las secuelas graves para los pacientes. La OMS establece que el concepto de calidad en servicios de salud debe estar presente en los siguientes atributos: alto nivel de excelencia profesional, uso eficiente de los recursos y el mínimo riesgo para el paciente, con un alto grado de satisfacción por parte del paciente, lo que redunda obviamente en un impacto final de salud. Pero el mínimo riesgo para el paciente debe estar considerado como parte fundamental de la atención de salud. Muchas gracias por la atención y los invito a revisar todo lo que tiene que ver con bibliografía. Hay unos papers exclusivos que tienen que ver con la seguridad del paciente.